si vemos estos 5 elementos, que no los he tocado muy rápidamente, estos 5 elementos son fundamentos de la educación popular. Enfrentar el capitalismo cognitivo, el capitalismo como lo llamemos de este tiempo, va a requerir de nuevas urgencias y de nuevas urgencias en el pensamiento crítico. Vamos entonces a desarrollar esos 2 punticos. Primer puntico que les decía que quería desarrollar es cuáles son esos elementos que hoy le producen la fundamentación a la educación popular. También iré rápido, pero hay temas de textos en donde van a poder leer esto. Primer punto. El punto de partida de la educación popular es la realidad y la lectura crítica de eso. Y cuando decimos realidad, aquí viene el primer golpe frente a lo que hemos entendido tradicionalmente por el educación popular. Porque seguimos haciendo el trabajo de activista rápido en la educación popular. Pero hoy nos encontramos frente a un capitalismo que cambió de forma. Y que cambió de forma por una razón fundamental. Porque el mundo de hoy se constituye en un mundo centrado en unas características nuevas, porque lo que cambió fue el tiempo, lo que cambió fue la época. Y entonces le tocó al capitalismo, le tocó al socialismo, le tocó al cristiano, le tocó al ateo, le tocó al musulmán, le tocó entender ese tiempo. Y por eso va a ser tan interesante las luchas que se están organizando en el mundo, porque hasta las maneras de luchar se transforman. ¿Y qué cambia en esa realidad? Hoy, interpretar la realidad para un educador popular no es quedarse en el simple análisis crítico de la sociedad que le tocó vivir. Yo esta semana me he pasado recorriendo muchos de los trabajos populares de acá, de Buenos Aires, y me dicen, aquí había fábricas, esas fábricas se acabaron. Claro, es que estamos en otro capitalismo, el capitalismo de las fábricas se acabó, y eso a veces no lo entendemos, que ya no estamos en el tiempo del capitalismo de las fábricas, que hoy el conocimiento se convierte en la fuerza productiva fundamental para ese capitalismo. Esto tiene consecuencias grandísimas. Por ejemplo, pone en crisis a los sindicatos. Hace que los sindicatos terminen siendo instituciones que fueron muy buenas hace 40 años, pero que hoy a veces le hacen daño a la sociedad por el tipo de organización que nos proponen. Creo que hay que decirlo y hay que decirlo con honestidad. A veces se molestan, pero si somos educadores populares, desde la educación popular tenemos que decir, oiga, piensen, esa manera de organizarse de ustedes, llamones, ¿cómo así que ustedes les echan una pelea a la gente, puramente desde intereses corporativos y del salario, perdiendo la manera integral que se produce la sociedad? Pero eso tiene que ver con que hoy, al volverse ese capitalismo, un capitalismo fundado en el conocimiento, revienta a la sociedad. Y la revienta para sus intereses, porque no es un conocimiento, y no es un conocimiento, el antiguo conocimiento, es un conocimiento que se mueve con otras características. Por eso pasa una cosa que todavía no acabamos de entender, y es que el trabajo inmaterial se vuelve dominante en la sociedad. Y el trabajo dominante es el inmaterial, lo que significa, yo siempre coloco un ejemplo que es muy sencillo, yo casi me aburrió más, se me fue. Y al volverse dominante el trabajo inmaterial en la sociedad,
Les decía, hay un ejemplo que para mí es muy simple. Si tuviéramos tiempo, yo les mostraba cómo hoy está la alta tecnología. Y es, Suiza no produce chocolates, no produce cacao en su territorio. Pero Suiza produce los mejores chocolates del mundo. ¿Qué han puesto los suizos para tener los mejores chocolates del mundo? Conocimiento, tecnología. Usan los nuevos lenguajes, generan procesos nuevos de información, de comunicación, pero sobre todo hacen innovación e investigación. Esos 7 elementos se convierten en fundamentales. Abreviando, porque el camino es largo, entonces aparece un capitalismo que vuelve la ciencia fuerza productiva y vuelve el conocimiento fuerza productiva. Y la mayor riqueza se crea ahí y se organiza ahí. Eso no lo puede olvidar un educador. Que perdone, porque yo puedo terminar haciendo procesos educativos y por eso hoy la educación popular en esa reflexión tiene tanto que aportarle a las organizaciones gremiales. Porque el maestro y la maestra se vuelve fundamental y el educador de todos los tipos se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque es el encargado de colocar en la otra persona el trabajo material y las condiciones del trabajo material. Toda la primera parte del discurso de Mann lo es. Por eso el capitalismo me interesa que nosotros coloquemos competencias y no capacidades. Porque si colocamos competencias, manejamos facilísimos esos seres humanos. Si lo formamos en capacidades, se revienta el capital. Porque además pasa una cosa maravillosa. Por primera vez en la historia de la humanidad, el trabajador posee el instrumento de trabajo y lo posee en su cuerpo. Por eso algunas de las teorías postmarxistas hablan del biopoder, ya no en la versión Foucaultiana, sino en todas las versiones de la nueva constitución del trabajo. Mi cuerpo ha sido tomado por el capital. Por eso mi rebeldía comienza desde mi cuerpo. Y mi rebeldía comienza desde mi cuerpo, que es reorganizado. Pudiéramos detenernos aquí, en unas categorías de lo que le pasa a ese trabajo. No se deteriora con el uso, se reproduce al infinito, lo que nos pasa en Internet, se consumen y no se gastan, tienen un uso productivo y aumentan el valor. Se produce una proliferación de la escala que disminuye su valor y el capital se la prolifera. Pero bueno, eso lo dejo ahí para que demos una discusión. Pero solo una cosa importante, y es hoy el cuerpo humano se convierte en fundamento de esa carrera. Por eso tenemos que tener un planteamiento sobre tecnología. No podemos los educadores populares hoy tener un planteamiento crítico que no sea capaz de aportar la tecnología. Además, porque parte del control capitalista de este tiempo es el uso de la tecnología de manera instrumental, como ferretería, aparatos para la educación, pero perdiendo su lenguaje, perdiendo su realidad, perdiendo su constitución de una nueva cultura. Y entonces tenemos que tener un tratamiento sobre la tecnología. Como vemos, este primer punto va a ser muy importante, porque los educadores y las educadoras populares vamos a tener que ver este tiempo en clave de poder dar respuesta. Y entonces es un tiempo en donde colectivamente tenemos que organizar esas propuestas. Y eso va a significar que tenemos que desarrollar de otra manera. Pero punto 2, reconociendo esa realidad,
yo tengo que tener claro, como educador popular, yo tengo una opción básica de transformación. Y en transformación de las condiciones que en esa sociedad producen las nuevas opresiones, las nuevas dominaciones, las nuevas explotaciones, que tienen algo de lo viejo en algunos lugares, pero que en muchos elementos tienen algo de lo nuevo. El caso más importante, volviendo sobre el cuerpo, es cómo nuestros jóvenes están reelaborando el deseo. Y están reelaborando el deseo, y el capitalismo busca apropiarse del deseo de ellos a través de una industria cultural de masas, y esa industria cultural de masas entra a los lugares de la droga, del sexo, sin un discurso moralista sobre el sexo, porque el sexo se volvió mucho más rico cuando nosotros lo hacíamos, que ya somos viejos, los jóvenes lo disfrutan más, y es parte de, o se maneja como liberación o se maneja como dominación. Entonces, ahí yo tengo que tener clara una opción básica de transformación. Y la transformación me exige a mí ver en esa nueva realidad, que no es totalmente nueva, tiene cosas, estamos en un tránsito, y en ese tránsito, la manera como nosotros producimos unos nuevos sentidos, pero leyendo esa realidad. Y entonces, no dejamos el uso instrumental de la tecnología, somos capaces de hacer un planteamiento, cómo se trabaja la tecnología no alternativa, trabajamos el deseo, no en un sentido moralista para devolver los 400 años, sino para un deseo del siglo XXI que es capaz de recuperar el cuerpo y colocarlo a obras. Por eso, hoy hay una nueva lectura de la política. Una nueva lectura de la política que recoge esas formas de transformación y cambia el escenario de transformación. Y lo vemos cuando nosotros trabajamos en las tareas populares. Esta semana fui a Varela y unos trabajos bellísimos que demuestran a uno ya como parte de eso nuevo comienza a trabajarse y mezclar muchos de esos elementos, porque el asunto, uno dice, entonces se trata de tener la tecnología. No. Yo tengo experiencias en donde los niños trabajan robótica con material de desecho, y trabajan robótica con material de desecho colocando todos los instrumentos técnicos. 3. Esa opción de transformación exige una opción ético-política. Y una opción ética y política desde para dónde empujamos el mundo, con una característica nueva, la pervivencia de la madre tierra. Y eso es lo que le da la sabiduría a este hombre que llega del exilio y le toca irse donde los mapuches, y el que era tan revolucionario, los mapuches lo reeducan. Este es un reeducado de los mapuches. Le enseñaron el buen vivir, y él se dio cuenta que el mundo mapuche funcionaba de otra manera, y él se dio cuenta que había una conexión con la madre tierra, y que él, que había sido tan educado en toda la teoría revolucionaria, tenía que rehacer su teoría revolucionaria, como la estamos haciendo todas y todos los que nos movemos. Estamos siendo reeducados por las nuevas formas de los pueblos, pero eso requiere una opción ética. Y una opción ética que me genera una apertura, digámoslo, un poco duro contra la academia. Humildad y humildad intelectual para ser capaz de reconocer la sabiduría que existe en lugares distintos a una institución que tiene 800 años y necesita transformarse. Esa opción ética es una opción básica en donde tenemos que tomar la opción por salir del antropocentrismo
Y esa es la riqueza que nos enseña el buen vivir, el vivir bien de nuestros pueblos ancestrales. Y significa salir del antropocentrismo sobre el que ha sido construida la ciencia occidental para ir al biocentrismo, en el cual lo humano no somos más que un eslabón en la cadena de la vida. Y en ese sentido, cuando la educación popular hace esa opción, se plantea el giro, y es que vamos a hacer política, pero desde la ética, y desde la ética con el planeta, ética con mi cuerpo, con la vida, para darle lugar a esa nueva realidad. Por eso, la indignación. Hay que volver a leer el texto de Freire, la pedagogía de la indignación. Porque la indignación va a significarnos un camino contra todo aquello que atropelle por vía de la ética, que atropelle la vida y cualquier manifestación de ellos en el planeta. Yo normalmente cuando hago talleres de educación popular, estoy varios días, el primer trabajo que coloco es que le digo a la gente, entra en internet y mañana viene para que discutamos su huella ambiental. Hay un lugar que se llama huella ambiental y le dice a uno cómo se está comportando uno con el planeta. Y en la discusión uno coloca otras cosas, porque este asunto de la ética es un asunto que tiene que ver con otros lugares y otra manera de corresponderse en eso. Cuarto, el cuarto principio de la educación popular es que construye el empoderamiento de excluidos y desiguales y propicia la organización para transformar la sociedad. Es decir, no se renuncia a la transformación de la sociedad, no es un nuevo entendimiento conceptual. Y entonces allí nos aparece que el poder toma múltiples formas y que necesitamos enfrentar esas formas que el poder construye. El poder patriarcal, el poder racial, el poder homofóbico que lo acabamos de ver estos días en los Estados Unidos en todo su esplendor, el poder de clase, el poder como en las relaciones de clase trasladamos las formas de dominación a las organizaciones y tienen que ser elaboradas y tenemos que transformar las organizaciones porque en últimas construir el empoderamiento de excluidos y desiguales es que nos colocamos en la tarea de refundar la democracia. La democracia tiene que ser refundada porque estos días que estamos acá, el problema no es si mi maleta tiene 8 millones de dólares o si los otros se llevaron otros antes o son más cortos. El problema es que el empoderamiento me tiene que llevar a visualizar las múltiples relaciones de poder en un escenario que se nos convierte micro, meso y macro. ¿Y qué significa ese reconocimiento? Significa que el asunto es que en toda actividad vamos a construir relaciones sociales construidas bajo otros criterios, bajo unos criterios que enfrentan la dominación, pero que vamos a enfrentar todas las maneras como se domina y se controla, las formas lingüísticas, las formas sistémicas. Estos días les decía a algunos de los jóvenes, acá mismo, conversando con ellos, en un salón les decía, es que a mí me dicen que cambió la universidad porque ahora los afros tienen unos cupos, o los indígenas, o los migrantes tienen unos cupos para ir a la universidad. Pero, ¿dónde está la cosmogonía de estos grupos en la universidad?
¿Dónde están las epistemologías de estos grupos en la universidad? ¿Dónde están los saberes? No, a mí me reciben para ser colonizado hoy en los centros, entre comillas, académicos y de saber. Si abandono lo mío y me someto más a eso, seré recibido en ese lugar, porque hay una violencia epistémica que se produce a través del conocimiento. Quinto, la educación popular construye mediaciones educativas con una propuesta pedagógica. Y cuando decimos esa propuesta pedagógica, ya mencioné rápidamente que está fundada en el diálogo de saberes, en la confrontación de saberes, y construye la negociación cultural para construir lo común, para transformar. Tiene tres elementos muy importantes. Uno, reconoce la existencia de saberes en la sociedad y saberes que es la manera como adquiere forma lo pluriverso, lo diverso. Saberes que no son conocimiento, ni son los hijos menores del conocimiento, sino son otra forma de conocer. Y esto significa que el ejercicio de la pedagogía de la educación popular lo que hace es permitir la emergencia de los saberes sometidos, de los saberes excluidos. En ese sentido, no rompemos la educación bancaria con dinámicas de grupo. Porque podemos confundir que ahora tenemos otra metodología porque hacemos dinámicas de grupo. No. Rompemos la educación bancaria cuando le damos el lugar a ese saber negado, a esa episteme negada, a esa lengua negada, y ella se expresa y enriquece la sociedad. Es decir, refunda la democracia. La democracia, refundar la democracia no es un asunto político en donde me paro y declaro que ahora refundamos la democracia. No, es ese ejercicio político-pedagógico. Me perdonan otra vez que tenga que tocarlo, pero esa es parte de la crisis de los sindicatos y de los sindicatos del magisterio, que no han entendido el nuevo lugar del conocimiento y entonces siguen protegiendo un maestro y una maestra con unas características que ni siquiera le apuntan al maestro del siglo XXI, sino que su idea de trabajo es una idea de trabajo que no reelabora el trabajo inmaterial, porque el viejito Freire ya nos había dicho muy sabiamente: quien enseña aprende y quien aprende enseña. No hay enseñantes totales ni aprendientes totales. Y por eso es que se rompe la educación bancaria, porque es en el reconocimiento de saberes donde yo logro darle un sentido. Sexto, principio de la educación popular. Considera la cultura de los participantes como el escenario en el cual se produce el ejercicio educativo. Allí nos encontramos que por eso es que una educadora popular hoy no puede hacer el proyecto del Banco Mundial. No lo puede hacer. Porque el proyecto del Banco Mundial, Nano lo decía, está fundado en las competencias, y competencias universales, que en el modelo norteamericano se llama STEM, por el acrónimo de S, ciencias naturales, T, tecnología, E, ingeniería, E, matemáticas, y el R, leer y escribir para hacer esas cuatro cosas. Por eso es lo que pregunta PISA. Y por eso estos políticos y estos economistas neoliberales que viven de cara al mundo del norte nos vienen haciendo y nos vienen haciendo pruebas PISA como si fuera el criterio por el cual trabajamos. Y entonces
se pierde el lugar de la identidad cultural en el cual se produce.